Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida al doctor Fermín Carreño Meléndez. Él nos acompaña el día de hoy con su conferencia La globalización en crisis. Él nos acompaña desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Le damos la bienvenida al doctor a nuestra segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ahora le doy la palabra al profesor Juan Andrés Barbosa. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias al equipo de internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por brindarnos estos espacios. Es para nosotros un honor tener al doctor Fermín Carreño Meléndez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero contarles que el doctor Fermín es licenciado en Economía, maestro y doctor en Urbanismo, graduado con mención honorífica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Pedagogía Crítica, doctorante en Pedagogía Crítica por el Instituto Laren de Pedagogía Crítica y Educación Popular. Es también profesor investigador de tiempo completo definitivo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 de CONACYT. Fue director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre muchas más. Catedrático en los doctorados de Sustentabilidad para el Desarrollo, de Urbanismo y de las licenciaturas en Planeación y Ciencias Ambientales de la misma institución. Fundador y forma parte de la Coordinación General de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad. Integrante del Comité Científico de la Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos y Ambientales. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Fermín. Adelante, doctor Fermín. Pues muchas gracias, buenos días, gracias a las autoridades, a ustedes, queridos colegas, por la invitación. Siempre es un placer el poder compartir con ustedes, el poder intercambiar algunos puntos de vista. Les agradezco profundamente esta distinción que me hacen para invitarme a esta feria que realizan, esta segunda feria que ustedes realizan, y con todo el placer y el gusto de poder colaborar con ustedes. Gracias. Sí, doctor Fermín, creo que ya puedes Pues, ver la presentación, puedes así iniciar. es. Iniciamos entonces. Bueno, yo quiero comentarles a ustedes que en estos tiempos del siglo XXI, el modelo de acumulación del propio capital se encuentra en una profunda crisis. La centralización y la característica principal de los países capitalistas, esta acumulación de poder en unas cuantas manos, el control de todos los medios de subsistencia de la humanidad, adquieren un carácter de mercancía por la forma en que se ha pensado tendría que haberse desarrollado el mundo. Las oligarquías, esta fusión de los capitales productivos, industriales, comerciales con los propios financieros, han abarrotado prácticamente todos los espacios. No hay un solo espacio en este mundo, en estos países como el nuestro, sin que los dueños del capital, sin que los dueños de las grandes inversiones, sin que los dueños de la producción, de la distribución, estén presentes. La siguiente, por favor. ¿Podremos cambiar la siguiente? Le, esta crisis por la que atraviesa el mundo ha llevado a grandes problemas a la humanidad. No solamente la posibilidad de poder transformar nuestras realidades. Ustedes recordarán que por allá de 1994, reunidos en Europa, diversos funcionarios, diversos gobernantes se reúnen para darle entrada a esto que se llamaría el, el, la globalización, ¿no? Esta mundialización de la economía que tanto se caraqueaba y que en países como México se señalaba que íbamos a pasar a ser un país del primer mundo y que íbamos a dejar de ser países del segundo, del tercer mundo. Con esa idea, entonces,
que tratan de convencer a las poblaciones para que se pueda trabajar siempre esperando lo mínimo necesario para la subsistencia. Estos grupos de el gran capital, pues obviamente tienen sus representantes en los demás espacios, tienen sus representantes en los propios países como el nuestro. Estos representantes entonces tienen una gran oportunidad para poder trabajar en nuestros países, algunos sirviéndoles incluso más que los propios requerimientos que habían planteado estos dueños del gran capital. Esa reunión en julio de 1944 en Bretton Woods, cuando se establece este nuevo orden monetario internacional, después de esta gran crisis de los 30, esa gran crisis del 29-30 que sacudió al mundo, los llevó entonces a replantearse las cosas. Este neoliberalismo con esta globalización, entendidas como un modelo entrelazado con una perspectiva generada con esta visión, digámosle, de desarrollo de la humanidad que promovía el propio neoliberalismo, bueno, hace eco en esta parte de la globalización, pero en la actualidad el capitalismo ya en el siglo XXI pues muestra ya un centro bastante debilitado. Estados Unidos y Europa se encuentran debilitados por esta gran crisis que se presenta, y tenemos una periferia emergente en los países en desarrollo, los países como el nuestro. Valdría la pena señalar también los países como China, el sudeste asiático, donde la propia República Popular de China se ha levantado como un gigante económico, un gigante político, un gigante que ha llevado a la confrontación comercial a la otrora poderosa economía estadounidense. Si ustedes recordarán esta crisis económica de la formación precapitalista, se hablaba de una crisis de sobreproducción. Esta primer crisis se dio por la sobreproducción, a diferencia del capitalismo actual, que tenemos también una crisis de sobreproducción, pero en la primera había escasez y en la segunda hay superabundancia. La segunda gran crisis fue el resultado de los sucesos naturales, climáticos y bélicos en esta crisis precapitalista. En la actualidad es el resultado necesario de la funcionalidad capitalista en su proceso de reproducción. Pero, ¿qué tiene digamos, de mal este modelo que lo ha llevado a generar su propia agonía? Esta expansión capitalista a escala planetaria ha sembrado odio, ha sembrado guerra, porque su gran negocio es la guerra. Ha sembrado desigualdad, contaminación. Sin embargo, esta agonía de este modelo, en esta agonía tratan de darle como la terapia intensiva para poderlo resucitar. Pero esta crisis capitalista ya es sistémica. Esta crisis capitalista los ha llevado a un problema tras otro. Esta crisis que tiene el capitalismo, algunos como los de mi generación recordarán en esta gran crisis de la Bolsa de Nueva York en el 87, la burbuja bursátil e inmobiliaria en el Japón en el 90-2002, la crisis del sistema monetario europeo en el 94, la crisis del peso mexicano en el caso de mi país en 94-95, donde la paridad se fue hasta el 20%, 120% con respecto al dólar, la crisis asiática en el 97-98, la burbuja tecnológica que se da en estos países, la quiebra del Enron, la gran crisis financiera, pero ahora no solamente eso es evidente cómo el barco se les está hundiendo.
gran eslogan que utilizaron de que ya no habría fronteras en el mundo y que todos seríamos iguales y que habría un libre intercambio entre los propios países y que habría que dar marcha atrás a las medidas proteccionistas y que había que generar nuevas formas de convivencia, pues les hizo crisis. El modelo se les está hundiendo. El barco, digámosle de manera literal, se les está hundiendo. Se les está hundiendo porque el capitalismo no ha logrado resolver aquellos preceptos, si nos remontamos un poco a las cuestiones filosóficas, aquellos preceptos que se planteaban en la modernidad, de la felicidad, de la gran satisfacción de las necesidades, que después los posmodernistas cuestionaron estas limitaciones que no habían sido dados en la posmodernidad. Hoy nos encontramos en una crisis incluso de estas hipermodernidades, como podríamos, o como lo señalan algunos filósofos, con este detonante de las redes de comunicación, esta generación de lo material como único satisfactor. Se olvidan la parte, digámosle, interna de la propia preservación de la vida, deja de ser importante para que el mundo pueda desarrollarse. Y esto ha hecho crisis. El capitalismo mostró que esta parte, eh, digámosle, dura de cómo poder armonizar las relaciones entre la propia sociedad, pues se vino abajo. No se ha podido, digamos, rescatar o solventar esta gran crisis. En nuestros países, en algunos casos promoviendo la guerra, porque el gran negocio de ellos es las armas. En México, el principal abastecedor de los grupos delincuenciales, pues es el mercado de los Estados Unidos. El principal consumidor de drogas en América, pues son los Estados Unidos. En países como el nuestro y como el de ustedes, la venta de armas es el gran negocio. Nuestros presidentes, el presidente anterior, al igual que el de ustedes, con esa visión de complacencia y de obediencia ante los mandatos del imperio, la falta de democracia en nuestros espacios, la falta de visión por lograr salvar la vida, pues ha hecho estragos en esta actualidad y ha planteado seriamente la necesidad de reformar, la necesidad de replantear las cosas, la necesidad de volver a poner al centro de la importancia de la vida de todas las personas, volver a poner al centro la importancia de la vida en el planeta, volver a poner al centro la importancia de la vida en nuestros lugares. Bueno, pero esta gran crisis que se presenta, esto, por llamarle de alguna forma resumida, bueno, hay una crisis por varios aspectos. El modelo fosilista, de extracción de los productos orgánicos para quemarlos, la venta de petróleo, extracción de petróleo, gasolina, pues ha hecho un gran daño a la humanidad, ¿no? Sin embargo, esa política guerrerista de los Estados Unidos sigue a la caza de aquellos países productores de petróleo para tratar de garantizar el abastecimiento en ellos. Estas guerras hechas en el Oriente, estas guerras hechas en Siria, en Irak, en Afganistán, estas guerras infaustas que llegaron a destruir poblaciones enteras, en estas guerras que llegaron a matar a miles y miles de habitantes de esas zonas, cuando el fin último era quedarse con el petróleo. Algunos recordarán estas famosas bombas nucleares que tenía Saddam Hussein, que iba a poner en jaque al mundo y para justificar la entrada de las tropas norteamericanas a Irak, y después resultó un fiasco. No había ni una sola bomba nuclear, ni siquiera había enriquecimiento de uranio. En Siria,
se dijo las mismas cosas, porque en muchos países había que imponer la democracia porque esas dictaduras estaban en contra de los buenos principios. Y así, esta política guerrerista de este modelo fosilista, pues llegó a nuestra América. Usted lo tiene muy cerca ahí, los hermanos de Venezuela, hoy asediados también a efecto de quedarse también con su petróleo. Pero sigue, a pesar de esta contaminación, esta crisis de la humanidad, esta visión sigue privilegiándose en el norte de nuestra América. Las cuestiones fundamentales de la vida de las personas siguen siendo una mercancía. La salud, si tienen dinero, si tienen los medios, pueden acceder a los servicios de salud. Si no, pues hay que esperar. Hay una gran desigualdad y pobreza, hay una gran falta de empleo, no hay respeto a los derechos humanos. La salud y la seguridad social están por los suelos en nuestros países. A pesar de que mucho se argumenta y mucho se anuncia que estamos en las vísperas de la cuarta revolución de la humanidad. La contaminación y el cambio climático no han podido ser detenidos, porque ustedes lo vieron estos días pasados, el protocolo que se firmó en fecha reciente, pues el protocolo de París, como se conoce, pues el gobierno de los Estados Unidos dice ya no le vamos a entrar. Y pues ya quedó de evidente que su fachada democrática en sus propias elecciones, pues se les cayó el juego. Esa democracia donde la mayoría de la población sale a votar, pero no pueden definir sus candidatos porque tienen otro procedimiento arcaico. Pero no fuera en el caso de Bolivia o fuera en el caso de Venezuela o fuera en el caso de algunos otros países porque ya hubiese llegado hasta la intervención. Y siempre habrá pues algún gobierno, algún delegado como Almagro de la OEA aplaudiendo estas, digámosle de una manera suave, estas tonteras para poder tener el control de todos los espacios. En la misma Colombia, ¿no? Con esta dejación de las armas y estos procesos de paz que les han matado a más de 230 excombatientes que dejaron las armas para unirse a estos procesos de paz y la reconciliación. ¿A quién le conviene la guerra? Pues a los dueños de todas estas grandes empresas, todas estas grandes industrias. Hoy, sumado a este proceso de gran crisis, pues aparece otro, el famoso COVID-19, ¿no? O sea, no solamente tenemos una crisis económica, financiera, de producción, crediticia, de distribución, de consumo, hoy también tenemos una crisis de salud. Tenemos una crisis de salud en todo el mundo. Más allá de saber si lo podemos lograr algún día es si fue una mutación o fue un escape de algún virus en el laboratorio prefabricado. Pero hoy la humanidad está en crisis. Hay muchas muertes en todo el mundo. Hay mucho que hacer, muchos contaminados. Pero hay una cuestión interesante, importante. Si ustedes han visto que los propios laboratorios se unan en las grandes potencias económicas, entre todos se unan para poder generar la vacuna, no. Esta vacuna para poder preservar la vida de la humanidad, pues también se convierte en una mercancía. Y es una lucha desigual para ver quién puede llegar primero a tener la patente de esa vacuna para después venderla a los demás países. No hay un intercambio de información para lograr que esta vacuna pueda llegar
rápido a nuestros países. No hay la intención de que en este mapa mundial que encontramos del coronavirus haya más, bueno, ya casi 50 millones de casos de contaminados. Haya más de 1 millón, casi 1,5 millones de muertos en todo el mundo. En estos 6 meses en nuestra América Latina, la COVID ha dejado más de 260,000 muertos. Y ya hay más de 6 millones, casi 7 millones de casos de personas contaminadas. En Estados Unidos, que se supone tienen el mayor avance de la tecnología y la mayor disposición, pues tienen prácticamente 6 millones de contaminados y más de 180,000 muertes, alcanzando con ello casi el 60% de todos los contagiados en el mundo. Después le sigue Brasil, con más de casi 4 millones de contaminados. ¿Qué es lo que les caracteriza a los Estados Unidos y al Brasil? Bueno, pues es la visión de sus propios gobernantes, esa visión, ya podríamos llamarle ultraderechista, esta visión de no creer en las condiciones de, de la realidad, esta visión un tanto cegada de no pasa nada, todos estamos bien. Bueno, pues ha causado estragos. Pero veamos en el caso de Perú, por ejemplo, que ocupa el sexto puesto en estas muertes, o México en el séptimo, Colombia en el octavo, con casi, bueno, más de 500,000, 570,000 casi contaminados. En Chile, con 400, y el número de muertes sigue en aumento y no hay para cuándo llegar. ¿Qué nos hará falta? ¿Qué nos hará falta para poder avanzar en esto? ¿Qué tendremos que hacer las instituciones educativas si estamos viendo este gran conflicto que existe? Tenemos que hacer lo necesario para que la vida vuelva a ser el centro de todas las actividades, que la vida de la humanidad, que la vida en el planeta vuelva a ser el centro del desarrollo tecnológico, de las comunicaciones, de la investigación en la ciencia. La mayor parte de ustedes, la mayor parte de nosotros en América, pues no tenemos el dinero para estar juntando, para ver si nos podemos ir a vivir a Marte o a ver qué planeta van a encontrar. Fíjense ustedes la hipocresía y el doble discurso que se tiene. En la Tierra no se quieren sumar a detener las emisiones contaminantes, pero invierten para ver si pueden conquistar otros planetas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ¿cómo nosotros logramos cambiar si ya se les hundió el barco? Si ya esta gran crisis, incluso tan grave como la de salud en la que se tiene, donde hemos perdido a gente muy cercana a todos, donde nos duele esta muerte de los habitantes de diversos países, donde nos hermana nuevamente esta debilidad o esta fragilidad de la vida. En nuestras universidades entonces tendremos que ver lo necesario para poder cambiar. Tenemos que educar para transformar. Tenemos que educar para transformar, para poder generar otras visiones, para poder llamar a nuestros propios alumnos, para poderlos formar con esa visión transformadora. Formar para transformar. Educar para transformar. Y en esta educación para la transformación, tendremos que estar pensando en que el discurso hegemónico del desarrollo sostenible y el fracaso de los objetivos ahora ya son 2030 y sigue sin poderse
conquistar la mayor parte de estos anhelos. ¿Por qué? Porque los países con mayor poder económico no les interesa avanzar y detener este proceso de destrucción de la naturaleza y de la vida en nuestro planeta. Necesitamos entonces una educación que nos enseñe a pensar y no obedecer. Necesitamos una educación que hable, una educación que establezca la relación entre nuestros educandos. Necesitamos una educación entonces que pueda hablar de los derechos humanos, que pueda hablar de esta inteligencia artificial que está tan avanzada y que nosotros ni siquiera por enterados nos hemos dado cuenta. En la cotidianidad de nuestros aparatos celulares, pues nosotros estamos alimentando estos grandes proyectos de inteligencia artificial. ¿Podrá ser que algún día esta inteligencia artificial, esta robótica, pueda dominar a la especie humana? Parece una película de esas apocalípticas, ¿no? Pero valdría la pena que revisáramos sobre estas cuestiones. Este discurso hegemónico del desarrollo sostenible tiene que ser transformado. Primero propusimos que fuera la sustentabilidad para el desarrollo, porque decíamos que no puede haber desarrollo si no hay sustentabilidad. No puede haber desarrollo si no hay igualdad. No puede haber desarrollo si no hay equidad. No puede haber desarrollo si se sigue asesinando a las mujeres, se sigue violentando a las mujeres. No puede haber desarrollo sin salud, sin información. Por eso consideramos que hoy deberíamos avanzar a esta visión de lograr que haya sustentabilidad para la vida. Entendida la sustentabilidad como un proceso multidimensional. Esa es una visión que en estos aspectos filosóficos la podremos ubicar en la transmodernidad. Estos transmodernos que han empujado las epistemologías del sur, esta visión, digámosle, más actual, más presente, que tiene que romper con los esquemas anteriores. Y no es porque digamos que no sirve lo que hemos hecho, pero nuestra nueva realidad, nos dijeron con esto del COVID que regresaremos a una nueva normalidad. Nos dicen con esta pandemia que regresaremos, pero ya no será igual que antes de la pandemia. Pues esta nueva realidad implica entonces que debemos tener una nueva racionalidad. Y para lograr esa nueva racionalidad, pues tendríamos que pasar primero por esa descolonización cultural. A diferencia de estos otros países, en nuestra América hay una gran tradición, en nuestra América hay muchos conocimientos ancestrales que existían desde antes de la conquista. Esto que nos han dicho que es el descubrimiento. Descubrieron que había otras culturas más ricas que las de ellos mismos. Pero tendríamos que ir a esta nueva realidad con una nueva racionalidad. Tendríamos que construir pues el barco, volver a construir el barco que que se hundió. Tenemos que navegar, pero no podemos navegar con el mismo barco. No podemos navegar hacia el mismo destino. Si ya observamos, si ya experimentamos que la crisis del capitalismo está fundamentada en esta visión reduccionista de la vida, pues entonces tendríamos que cambiar
tendríamos que ver otros esquemas más adecuados. Decíamos, tenemos que lograr que haya una educación que nos enseñe a pensar, una educación que nos enseñe a reflexionar, una educación que nos enseñe a dialogar, una educación que nos enseñe a vivir en paz y no obedecer los designios del gran Señor. Romper con ese esquema que se reproduce de manera incesante de ese síndrome del vasallo, calladitos y obedientes. Porque fíjense ustedes, hasta incluso en la ciencia nos hemos vuelto, como diría Enrique Dussel, nos hemos vuelto una especie de sucursaleros de lo que hacen en los países que él le llama del norte. No hemos logrado avanzar porque en nuestros países la inversión para la educación, sobre todo para la investigación científica de frontera, es sumamente reducida. Porque no se puede permitir que estos países tercermundistas estén ahora tratando de llegar a la cima, de llegar a la cima del conocimiento para el bienestar de la humanidad. ¿Cuántos investigadores en nuestras universidades tienen las facilidades para poder hacer esto? ¿Cuánto se le ha metido en estas? Siempre nos dicen, pues no hay dinero, no alcanza, no se puede hacer. Siempre estamos esperando a ver qué se hace en otra parte para ver si por nosotros lo podríamos lograr. Esta educación tiene que atravesar ahora por una pedagogía diferente, un modelo pedagógico diferente. Un modelo que nos lleve a encontrar las grandes características, esas cualidades de la humanidad para poder avanzar. Este regreso a la América nuestra, este regreso a los conocimientos, es porque tenemos que asirnos de algo. Ustedes recordarán estas preguntas fundamentales de la filosofía perenne, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ahora tenemos que replantearla nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos interesa preservar? ¿Qué necesitamos hacer para donde tenemos que ir? Y en esta visión de este modelo pedagógico, estas pedagogías críticas ancladas en lo que tiene que ser también esas premisas de las epistemologías del sur. Esta visión transversal y transdisciplinaria. Esta transmodernidad que necesitamos empujar los países y las universidades como la nuestra. Esa transmodernidad no significa que tenemos que destruir todo lo que se ha hecho está mal, no, al contrario. Tenemos que utilizarlo de manera adecuada para que vaya al centro de todas estas grandes revoluciones tecnológicas, informáticas y científicas, la vida. La vida en este planeta Tierra. Porque es el que conocemos, porque es el que vivimos, porque es el que tenemos. Y desde esa perspectiva, entonces, estas premisas de las epistemologías del sur nos tendrían que llevar a pensar y a repensar que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Fíjense, la comprensión de todo el mundo, no la visión que nos han dicho. Esta comprensión occidental que es pues, que tengamos el último celular, que andemos a la moda, que tengamos los carros, que las comunicaciones, que querramos esa vida, es el símil de la vida que tienen ellos. Tenemos que cambiar esa visión. Tenemos que aprender y lograr transmitir a nuestros alumnos que la diversidad del mundo es infinita.
Y es infinita porque existen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir, incluso diferentes maneras de sentir lo pensado y de pensar sintiendo. Existen diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de relaciones entre los mismos seres humanos, diferentes formas de relacionarlo entre los humanos y los no humanos, diferentes formas de relacionarnos con la naturaleza y volvernos de nuevo a los conocimientos. Estas epistemologías del sur o estas visiones nos tienen que orientar para que podamos comprender y transmitir que esta gran diversidad del mundo, que puede y debe ser activada y puede ser transformada tanto teórica como prácticamente, no puede ser exclusividad, no puede ser propiedad de una sola visión, porque no existe una sola teoría general que nos ayude a encontrar o a descubrir o a explicar todas estas diversidades infinitas del mundo. Tenemos que avanzar todos a esta forma plurales de conocimiento, que no tenemos por qué estar sumergidos en estas formas de pensamiento que se deciden en el norte. Que nuestros alumnos pongan al centro su propia vida para el desarrollo de sus capacidades, para el desarrollo de sus conocimientos, para el desarrollo intelectual, científico, tecnológico, que logremos que puedan establecer lazos con sus colegas en otros lugares, que se puedan establecer los lazos necesarios para poder avanzar en la construcción de otras perspectivas. Y nosotros, entre los propios universitarios, entre los académicos, los investigadores, entre nuestras propias universidades, estrechar esos lazos de amistad, de colaboración, de intercambio, de participación, donde podamos compartir o podamos promover estas investigaciones conjuntas que nos den la oportunidad de encontrar las coincidencias y las diferencias en procesos similares en cada uno de nuestros países. Que podamos encontrar y avanzar en estos factores médicos, biológicos, sociales. Fíjense, por ejemplo, en esta parte de COVID, uno de los principales problemas o detonantes de este crecimiento de los contaminados son enfermedades que van ligadas propiamente con la pobreza. La diabetes, la hipertensión, que deberíamos tener investigaciones muy avanzadas en ese sentido. Y no hemos logrado establecer estos contactos necesarios. Sin embargo, vale la pena seguir empujando estas cosas. Vale la pena seguir construyendo la nave para salvar la vida. Vale la pena que nuestros profesores, investigadores puedan establecer esas grandes relaciones, esos intercambios, como esta oportunidad que brindan hoy. Queremos impulsar esta visión transmoderna, tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en la renovación de nuestros planes y programas. Y tendremos que tener una medida de corto plazo ambiciosa
de poder internalizar en nuestros planes y programas de estudio esta visión de la sustentabilidad para la vida, de construir la nave para salvar la vida, con un modelo pedagógico crítico y con el objetivo central de desarrollar todas las posibilidades en torno a la vida en nuestro planeta. Pues con esto concluyo mi presentación. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, que se les un comentario, adelante. Sí, sí, señor doctor Fermín, muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa que usted hace. Muy interesante, o sea, es una cosa que nuestras universidades pues tenemos a diario, ¿no? En todas las instituciones, Latinoamérica tiene a diario. Y yo quería hacerle una pregunta. Pues si bien es cierto que tenemos que cambiar el modelo pedagógico, como usted lo menciona, las instituciones de educación superior, sí tenemos que repensarnos un poco más hacia eso. ¿Usted cuál considera como los principales obstáculos para las universidades, para las instituciones de educación superior, pues para llevar a cabo estos procesos? Bueno, el primer obstáculo es la falta de conocimiento y normalmente es de quienes encabezan o dirijan los procesos, ¿no? Cuando quien dirige o encabeza o liderea estos procesos es una gente que hay sensibilidad, que ha visto la posibilidad de transformar, las cosas nos cambian rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solamente es promotor, sino empuja, jala, ¿no? Estimula, invita, pero cuando la autoridad no lo hace así, cada propuesta que le hagamos, pues nos la rechazan, ¿no? Siempre nos van a decir, es que no hay dinero, ¿no? Porque creo que es el problema que tenemos en todas las universidades en nuestra América, ¿no? No hay dinero, entonces, bueno, tenemos que pensamos y hacemos otras cosas, ¿no? Creo que una gran salida para esto podría ser el establecimiento incluso de estas redes que se han avanzado, ¿no? No necesitamos pagarle a alguien para que nos comente, para que nos dé su punto de vista, ¿no? Entonces podemos intercambiar. ¿Y cómo lograr transmitir esas experiencias si lo que estoy pidiendo es que yo para poder platicar con mis colegas que están en Colombia, pues yo quiera que me paguen todo, ¿no? Pues no se puede, o sea, tenemos que romper esos esquemas porque incluso la investigación científica y la propia docencia se convirtió también en una mercancía, ¿no? Porque aunque nos digan que no es político, que la educación, por favor, no, que nos diga que esto no es político, está perdido. Si es político, porque hay una forma de conducir las cosas. Creo que esa puede ser una gran limitación y la otra es el temor que tenemos con los colegas, ¿no? A emprender nuevas cosas, ¿no? Tenemos mucho temor como a salir no quisiera decirlo de esa manera porque puede sonar peyorativo, pero como salir de esa comodidad, ¿no? Eh, Nos cuesta un poco de trabajo romper con los esquemas, ¿no? Queremos que los alumnos hagan sus tesis con los modelos y los métodos que nosotros decimos, ¿no? Sí. Entonces, si no es así, entonces no está bien. Queremos que hay predominancia de un conocimiento sobre el otro. Entonces, estas cosas nos están llevando a fijarle más obstáculos. Y un tercer elemento que creo que queda bien en esta limitación es la propia actitud y la propia visión que hemos generado en nuestros propios alumnos. Si son individualistas, si son apáticos, si son superficiales en las cosas, mucho de ellos tenemos que ver también los académicos, ¿no? Porque es lo que transmitimos también en ese currículum oculto que le llamamos, ¿no? La actitud feliz, alegre, emprendedora, de saber que tenemos que llorar por las
por los golpes que nos dan, pero no nos quedamos sentados, seguimos caminando, lloramos, pero seguimos caminando pensando en que hay que volver a empezar siempre de nuevo. Eso se transmite de manera cotidiana y es lo que tenemos que hacer. Y las autoridades quizá en algún momento pues tendremos que cerrar más filas los académicos para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta, para que estos modelos puedan ser transformados, ¿no? Porque este modelo de competencias que ha privado en mucho espacio le quitó toda esa parte de la reflexión profunda que había. No digo que sea mal, pero no se puede aplicar de manera homogénea. Tenemos que acabar con esa homogeneidad. Si no somos productos, no somos una manzana, nos homogenizan en la banda, ¿no? Y entonces todos los que estamos diferentes, como su servidor, entonces pues nos echan a la basura, ¿no? No, no, se trata de respetar las individualidades, aprender de ellos de estas diferencias. Creo que esas podrían ser, desde mi punto de vista, tres limitantes centrales. Sí, doctor Fermín, sí, tiene toda la razón. No sé si la doctora Miriam de pronto tiene alguna otra pregunta. Sí, gracias. Doctor Fermín, es que a mí me parece, pues primero de verdad que felicitaciones porque me parece excelente el diagnóstico, digamos, el panorama que hace a nivel mundial sobre lo que está sucediendo en un mundo globalizado. Sabemos que hay una situación coyuntural en la que estamos pasando todos. Se plantea frente al tema de la crisis en salud, en la economía, en la educación. Y me deja pues pensando mucho pues la frase que usted dice sobre construir la nave para salvar la vida. Y nosotros como académicos que estamos y como en la parte de la educación, pues tenemos que empezar a cambiar también como ese paradigma y ese constructo en términos de una educación diferente. Usted mencionó algunos aspectos para poder manejar y de pronto mitigar esta situación. ¿Qué otras estrategias desde la praxis, desde lo que nosotros podemos hacer desde nuestros países, desde nuestras universidades, con una nueva pedagogía, como usted bien lo ha manifestado, desde una pedagogía crítica y también desde una política pública en educación, desde nuestros gobiernos y desde nuestras instituciones, podemos contribuir para efectivamente mitigar esta situación por la que estamos pasando hoy en día y que seguramente nos va a dejar grandes enseñanzas, pero también grandes retos para un mundo diferente y un trabajo interinstitucional e interdisciplinario. Bien, yo les podría platicar algo que se ha venido haciendo en algunos espacios porque no toda la universidad se permite, ¿no? Dan la oportunidad de hacer las cosas. Pero una forma de empezar a cambiar este modelo es conocer el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? No digo que no se conozca, ¿no? Porque obviamente pues es lo que hacemos, sino la forma en cómo lo estamos viendo. Si yo le digo a un alumno que salga de su casa y me describa lo que encuentra, pues cada uno me va a describir cosas diferentes, ¿no? Pero yo los voy a decir: "Oh, pues es que no me están describiendo lo que yo quiero, ¿no? Yo nunca les dije qué quiero que me describan, ¿no?". Y así es muy difícil encontrar esta forma de articular los procesos. Sin embargo, en la parte meramente operativa, en la clase cotidiana, nos podría ayudar mucho a eliminar, por ejemplo, los resúmenes de lectura, ¿no? Y hacerlos que hagan controles de lectura, ¿no? Que en lugar de hacernos el copy-paste, ¿no? En 10 cuartillas, pues nos hagan una cuartilla con las ideas centrales del autor, ¿no? Ayudarles a despertar esta visión en la práctica cotidiana en la universidad. Incluso hay muchos colegas que les dicen a los que van a graduarse como licenciados, maestros, doctores, pues que no tienen la capacidad para poder promover, hacer cosas, ¿no? Proponer nuevas ideas.
Pero uno de nuestros estudiantes motivados siempre tiene ideas diferentes, ¿no? Regresemos a la creatividad. Ustedes se recordarán, bueno, si lo recuerdo yo, más ustedes son mucho más jóvenes que yo, cuando eran niños, ¿no? No nos daba miedo nada, ¿no? Se nos ocurrían hacer las cosas, creábamos, estábamos pensando, nos imaginábamos, veíamos al cielo, nos imaginábamos si algún día podía volar, si algún día cuando no había celulares, por ejemplo, en mi generación, si algún día podríamos hablarnos a lo lejos, ¿no? Había creatividad, estaba pensándose en otras cosas. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestras universidades como la que le hemos ido pagando, ¿no? Entonces, empujar en esta vida cotidiana, es decir, no les dejamos controles de lectura. Yo quiero decirles que yo tengo 30 años de servicio y no dejo resúmenes de lectura. Yo les digo, el resumen es para quien no leyó el libro, ¿no? Yo la verdad, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues porque si me ayuda para poder saber de qué se trata. Entonces va control. 3 elementos centrales debe tener el control de lectura. Uno, las ideas centrales del autor del artículo que leyeron, ¿no? 2, las características generales del planteamiento que hizo. Y 3, la opinión del estudiante. ¿Te identificas, no te identificas? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Y entonces sobre eso, pues se hace el análisis de la lectura, pues en clase, ¿no? Otra cuestión es que hemos tratado de empujar siempre programas diferentes, ver, ¿no? Si nos limitan la entrada, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en la universidad, en México, en la universidad pública, no hay un número de lugares, ¿no? Para poder accesar a ellos, ¿no? Entonces, por decirles, la carrera de planeación tiene 200 lugares y no se pueden pasar, ¿no? Pues lo que hicimos fue promover la creación de otras carreras, ¿no? Creamos otras carreras que son pertinentes, sobre todo las orientadas a las cuestiones ambientales, ¿no? La licenciatura en ciencias ambientales, maestría y doctorado en ciencias ambientales. Ahora creamos el doctorado en sustentabilidad para el desarrollo con esta visión ya transformadora. El, el laboratorio de análisis de la sustentabilidad urbana y regional. Es decir, estamos pensando en otros espacios, abrir espacios, tenemos que cavar trincheras, ¿no? Eso es como lo estamos haciendo. Y con las autoridades, bueno, tendremos que convencer, hay mucho, no sé, en el gobierno de ustedes, he visto en las noticias las grandes movilizaciones de los estudiantes, incluso hoy estoy enterado que los propios profesores están en lucha, ¿no? Por, por mejores condiciones, pero la visión de nuestros gobiernos neoliberales, pues ha sido esa, ¿no? Desdeñar la parte educativa, reducirla, no apoyar para la investigación, no apoyar para la innovación, no apoyar para el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces es algo que tendremos que lidiar y entonces tendremos que apoyarnos abajo, ¿no? ¿Cómo logramos hacer esto? Porque mucho de lo que se desarrolla es por la propia creatividad de los maestros. Habrá quienes también se la pasan muy cómodamente, ¿no? Pero habrá quienes, creo, siempre están inquietos, ¿no? Como ustedes armando estas ferias, empezando a ver por dónde podemos relacionar, cómo podemos intercambiar, cómo podemos mandar estudiantes para que estudien el doctorado allá en la UAM, ¿no? De ahorita ya se los pasó, estamos precisamente en el proceso de aceptación, pero bien podríamos mandarles las convocatorias con tiempo y establecer esos lazos de amistad, buscar la forma de cómo apoyarnos. Eso es lo que creo que tendríamos que estar haciendo. Incluso tenemos en puerta, que es algo que hemos estado promoviendo junto con el doctor Rafael, que dio conferencia el miércoles, me parece, jueves, es impulsar la red internacional, ¿no? Una red internacional de investigadores, donde nos podamos intercambiar, donde podamos apoyarnos, donde podamos, pues por lo menos compartir los conocimientos que hemos adquirido cada quien en sus espacios. Eso es lo que yo les podría comentar. Muchas gracias, doctor. A usted, Miriam. Bueno, doctor Fermín, muchísimas gracias pues por su conferencia, por esta disertación muy, muy interesante. Sé que a nuestros estudiantes, docentes, egresados y pues toda la comunidad educativa va a estar muy interesada en ver esta conferencia por nuestro canal de YouTube. Bueno, el doctor Fermín Carreño Meléndez nos acompañó el día de hoy con la conferencia La globalización en crisis.
Él nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México, entonces desde la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca le damos las gracias pues, por asistir como conferencista en nuestra segunda Feria de Internacionalización de Unicol Mayor. Muchas gracias, doctor Fermín. Gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo fuerte y cuídense mucho, por favor. Gracias, doctor.